Bien, estimados alumnos, vamos a continuar. Bien, estimados alumnos, vamos a continuar. Tenemos el texto 2 y 3, a ver, de la sección B, correcto, tenemos el texto 2 y 3. Vamos a revisarlos, son las 12:10, a las 12:30, correcto, son 20 minutos, no mucho, 12 a ver, ¿cuántos tenemos? 10, 15, 12:25, revisamos. Tenemos que revisar el texto 2, que es un texto amplio, bastante interesante, del efecto lingüístico, y el texto dialéctico, texto 1A, 1B, ¿correcto? De la sección B. Hasta ahí terminaríamos y luego continuamos con el Reading 1, ¿ok? Etymology Procrastination. Y el segundo punto sería un texto de nanotecnología, is a relative new branch of science, ¿no? Entonces, bueno, son 4 textos que nos quedan, de los cuales vamos a trabajar primero los dos que están en el texto 2A, el texto 2 y el texto 3, ¿correcto? Entonces, tenemos 15 minutos para los dos primeros textos, que son en castellano, y 15 minutos para los últimos textos que están en inglés. Bien, chicos, 12:25 retornamos. Adelante, texto 2 y texto 3.
Mis estimados alumnos, retornamos, por favor. Retornamos. Presten atención, vamos al texto número 2 y 3. Atentos. Texto 2. El efecto lingüístico producido por la llegada, dice acá, de un nuevo medio de comunicación es doble. Pone en marcha cambios en el carácter formal de las lenguas que lo utilizan y les ofrecen nuevas oportunidades. Es el primero de ambos el que ha atraído la mayor parte de la publicidad relativa al tiempo del lenguaje utilizado en Internet y en la tecnología afín, como los teléfonos móviles. Algunos observadores se han mostrado horrorizados por la falta de respeto a las reglas tradicionales del lenguaje escrito, que consideran una muestra inquietante del deterioro de los valores. A menudo se cita la manera de escribir los mensajes como un problema específico. Se dice que los niños del mañana serán capaces de escribir correctamente. No obstante, el hecho de que los jóvenes reduzcan las palabras utilizando técnicas jeroglíficas, saludos, de más, palabras formadas por iniciales como te, por te quiero, y una ortografía diferente, besos, calor, resulta escasamente novedoso o trascendente. En inglés, las palabras formadas por iniciales se han utilizado desde hace generaciones. ASAP de as soon as possible. FAGI de for your information, y hace tiempo que existen libros de pasatiempos con jeroglíficos. La lista más exhaustiva de abreviaturas utilizadas en mensajes de texto no contiene más que de unos cuantos cientos de formas y pocas de ellas se emplean habitualmente. Al ser una respuesta práctica a la limitación de 160 caracteres de los mensajes económicos enviados entre los teléfonos móviles, existen pocas razones para su uso fuera de este medio. Quedan despojados de su función de identidad grupal cuando aparecen fuera de la tecnología en la que nacieron. Por supuesto, debemos vigilar si los chicos empiezan a usar sus abreviaturas en lugares en los que no tiene sentido hacerlo, como en los trabajos escolares, pero en este consiste la labor del docente. Uno de los principios de la enseñanza moderna de lenguas, ya se trate de la lengua materna o de una extranjera, es inculcar a los niños el sentido de la responsabilidad y de la adecuación lingüística. Y los niños deben aprender, si es que han perdido la intuición de saberlo por sí solos, que las abreviaturas utilizadas en los textos, en los mensajes de textos, cumplen su función cuando el espacio es ajustado y la rapidez es importante, pero no en otros contextos. Lo mismo puede decirse de las variaciones que tanto adultos como niños introducen en la escritura de sus correos electrónicos. Un buen número de personas utiliza un sistema extremadamente reducido sin prácticamente ningún contraste tipográfico. 3 son sus principales rasgos. La importancia concedida al uso de las mayúsculas varía mucho. Como en su mayor parte el Internet es insensible a su utilización, se ha desarrollado un uso aleatorio de las mismas o su supresión absoluta. Hay una fuerte tendencia a la utilización de minúsculas en todas partes, tanto en emails como en chats o mundos virtuales. Triunfa el principio de economía de pulsaciones y pueden encontrarse oraciones incompletas sin ninguna mayúscula que indique el comienzo de la frase o los nombres propios. Del mismo modo, la puntuación también tiende al minimalismo. Está completamente ausente, dice acá, de algunos emails o conversaciones de chats. También en este caso se aprecian muchas variaciones en función de la personalidad. Algunos usuarios del correo electrónico se muestran inescrupulosos a la hora de mantener la puntuación tradicional. Otros la utilizan cuando es necesario para evitar la ambigüedad. Y algunos otros no la utilizan en absoluto, ya sea como consecuencia de la ambigüedad, y algunos otros no la utilizan en absoluto, ya sea como consecuencia de la velocidad del mecanografiado o porque no son conscientes de la ambigüedad que se puede producir como resultado. El tercer rasgo es la ortografía diferente. Cuando se utiliza el inglés, la ortografía americana es más empleada que la británica, en parte por razones históricas, los orígenes de Internet, y en parte por razones de economía, ya que la mayoría de las palabras que cuentan con dos formas diferentes, en inglés británico y inglés americano, poseen un carácter menos en esta última variedad.
color versus color, program versus programmed, etc. El desprecio de las reglas ortográficas, dice acá, muy penalizado en la escritura tradicional, se permite sin problemas en el contexto de una conversación. Ya se mencionó, como ya se mencionó, los errores ortográficos en un correo electrónico se atribuirán a la poca destreza mecanográfica y no, aunque también podría ser a una educación deficiente. Entonces, en la última parte estamos hablando de cómo las reglas ortográficas son vulneradas, ¿no? Violadas, como se dice, y que hay una penalización en la escritura tradicional, pero que evidentemente está dando una muestra de por qué se da ese tipo de situaciones. Cuando se entiende el acrónimo inglés de ASAP, as soon as possible, el acrónimo se formula a partir de la expresión as soon as possible, que es un acrónimo, ¿correcto? ¿Qué es un acrónimo? Es la formación, es un tipo de formación de palabras, eso ustedes lo han visto en lenguaje, que consiste en la silabización, ¿no? De las primeras, de la unión de las primeras sílabas de un grupo o una frase o una expresión para convertirse en una nueva palabra. En este caso, ASAP, porque está silabiando, ¿no? ASAP. ¿Qué significa as soon as possible? Se entiende del acrónimo letra D, lo más pronto posible, ¿no? Lo más pronto posible. Esto es una traducción literal, ¿no? 1A, as soon as possible, ¿no? Tan pronto posible o la más pronto posible. 1D. 2. ¿Cuál es el tema central del texto? Las consecuencias del uso del lenguaje que se emplea en Internet. El efecto, el texto habla acerca de las consecuencias del tipo de lenguaje usado en Internet. 2C. 3. En virtud de lo que señala el autor, un usuario de Internet preferiría o preferirá escribir qué cosa, periodo y no período, ¿no? ¿Por qué? Porque la primera no usa tilde, la segunda sí usa tilde, entonces pues sencillamente sin tilde es mucho más fácil porque se ahorra la digitación. La clave es la letra 3D. Profesora, ¿la primera y la segunda son correctas? Ojo, periodo o período, las dos formas son correctas. Se pueden escribir con tilde o sin tilde. Las dos formas son correctas. Uno, estas son palabras con doble tildación, por si acaso, ¿eh? Bien, entonces aquí tenemos la palabra 3D, ¿no? 3D. Vamos a la 4. En Internet se prefiere el empleo de los vocablos americanos por una cuestión histórica, ¿no? Por una cuestión de criterio económico también, ¿no? Histórico y económico. Entonces dice acá, los usuarios prefieren esta forma debido a que estos priman en su criterio económico. Es más cortito, ¿no? Más fácil, más rápido. Por tanto, el criterio de la economía de las pulsaciones, o sea, de la digitación. Pulsación quiere decir de digitar menos, ¿no? 4B. 5. El empleo de un emoticón para representar un estado de ánimo revela la forma práctica que tiene el Internet o la Internet para satisfacer nuestras necesidades comunicativas. Se revela lo práctico que es la Internet, ¿no? Oye, me siento, y te mandas un emoticón, una carita triste, llorando. Entonces, inmediatamente ya sabemos que la 5 es la letra D de dedo. Muy bien, D de dedo. Vamos al texto 1A y 1B, que es un texto dialéctico, y seguimos. A ver, vamos a ver el tiempo. Estamos bien de tiempo. 1A. La perspectiva egocéntrica es el enfoque que posibilita el surgimiento y sustenta ideas como las del lenguaje privado, al dar fundamento a perspectivas filosóficas. Cartesianismo, empirismo, positivismo lógico. Que albergan, dice acá, miren acá la palabra resaltada, que sustentan, ¿no? Que albergan de alguna otra manera u otra forma la noción de lo lingüísticamente privado. Su ejemplificación paradigmática, o sea, del modelo, es la doctrina de la privacidad de las sensaciones. Según esta perspectiva, el significado de las palabras se puede conocer únicamente vía la experiencia personal, propio caso. El hablante puede lograr aquel conocimiento debido a que conoce el objeto al cual la palabra hace referencia. Es aquello que le otorga su significado.
Este objeto, en el caso de la doctrina de la privacidad de las sensaciones, es la experiencia privada. La sensación que gracias a la introspección el hablante conoce directamente. Por otro lado, para el enfoque egocéntrico, las sensaciones son objetos privados. Esta privacidad se manifiesta de una doble manera, como objetos ontológicamente privados y como objetos epistémicamente privados. Son ontológicamente privados en el sentido en que su posesión es privada, es decir, cada cual posee sus propias sensaciones de las cuales otro no puede ser partícipe o dueño. Asimismo, son epistémicamente privados porque tal privacidad estriba en el carácter privado de su conocimiento. Solo su poseedor puede conocerlas. Esta es establecida por el filósofo egocéntrico sobre la base de dos hechos. Dos hechos. Únicamente yo puedo saber si tengo verdaderamente determinada sensación. B, los otros no pueden saber si yo tengo verdaderamente determinada sensación. Entonces, ¿qué dice el texto? Que lingüísticamente nosotros podemos explicar lo que nosotros conocemos, la perspectiva egocéntrica, si lo hemos vivido. Solo yo puedo y tú no puedes porque tú no lo has vivido, ¿vale? Ese es el tema. 1b. ¿Qué dice 1b? En la tradición filosófica se ha mantenido la idea de que si algo pertenece al ámbito privado de una persona, ¿correcto?, es inaccesible para cualquier otra. Esto es, solo esa persona tiene el conocimiento de aquello que pertenece a su ámbito privado. O sea, yo solamente lo sé porque yo solamente lo he experimentado. Dicho de otro modo, si una sensación pertenece al ámbito privado de X, únicamente X sabe si lo está aconteciendo dicha sensación en un determinado momento. Wittgenstein, y esto lo escribe Wittgenstein, no, perdón, lo escribe acá dice, versus el ayer acerca del lenguaje privado. Esto lo escribe Otárola, ¿no? Otárola, que es el que escribe el texto B, dice, Wittgenstein se opone radicalmente a esto, porque por eso realiza una crítica a la idea de que solo el propietario de las sensaciones sabe que tiene una determinada sensación. Al respecto, él dice, usar el concepto saber que el contexto del ámbito privado es en cierto modo falso. O sea, para Wittgenstein y para el texto B, para el texto A, tú lo sientes, tú solo lo sabes. El conocimiento lingüístico, el conocimiento de las sensaciones es tuyo, si tú lo vives. Nadie más tiene acceso a ese conocimiento. Pero en el texto B, Wittgenstein, escrito por el autor que es Otárola, dice, no, esto es falso. O sea, tú tienes el conocimiento un momentito. Es falso porque no hay otra respuesta a la de qué sé cuando digo, por ejemplo, sé que tengo dolor. Yo no sé nada cuando tengo dolor, yo solo lo tengo. Por el contrario, sí hay una respuesta a la pregunta de que se sabe que en los juegos de lenguaje, como los siguientes, a un profesor que se le ha enseñado a leer a un alumno y ha provisto grandes progresos, o sea, progresos muy importantes, grandes progresos muy importantes en él, se le pregunta, ¿qué sabe su alumno? El profesor contestará, pues leer. Pero nuevamente, hay respuesta a la pregunta acerca de qué se sabe cuando se dice, por ejemplo, sé que tengo dolor. No hay respuesta a esa pregunta, pues las sensaciones no se saben, solo se tienen. Entonces, para Wittgenstein, las sensaciones o las experiencias no se saben, solo se experimentan, se tienen. Para el texto A, las experiencias y las sensaciones se saben. Tú sabes tu experiencia y nadie más puede saberla. Por tanto, acá hay una contradicción. Entonces, es un texto, ¿no?, evidentemente dialéctico. ¿Y cuál sería? Uno, podemos establecer que ambos textos plantean puntos contrarios. ¿Con respecto a qué? A que si una persona puede saber, ¿no?, el conocimiento de si una persona puede saber si tiene una determinada sensación, cuando ésta la experimenta únicamente en el ámbito privado. Clave 1A. Esto se llama la perspectiva egocéntrica que expone el texto A y se indica que las sensaciones son objetos privados, es decir, cada uno posee su propia sensación y otro no lo puede saber. Mientras que el texto B, Wittgenstein argumenta que esto no es posible, que las sensaciones tú no las conoces, más solamente las tienes. Tú no las conoces, tú no puedes determinar si las conoces, solamente las sientes, punto.
1A. 2. El texto 1A, el término albergan, se puede entender como se alojan, mientras que en el texto 1B, grandes, es opuesto a insignificante. Grandes es importante, lo contrario sería insignificante. 2C. 2C de casa. 3. Es válido inferir de la postura del texto 1B que para Wittgenstein uno puede saber, por ejemplo, si alguien ha aprendido a manejar una bicicleta. O sea, yo puedo saber si esa persona tiene o experimenta algo, pero yo no puedo saber que ese conocimiento, porque ese conocimiento no lo sabes, más bien solo lo experimentas, ¿no? Entonces, uno ve, ¿no? Entonces, aquí uno ve, uno puede saber, por ejemplo, si alguien ha aprendido a manejar una bicicleta. A partir del ejemplo del alumno que aprende a leer, vi que se diría que si, por ejemplo, uno observara que alguien aprendió a leer o aprendió a manejar una bicicleta y fuera interrogado, podría responder en efecto que esa persona sí, él sabe manejar, pero no podríamos decir cuál es la sensación que produce manejar, ¿correcto? Porque eso corresponde sencillamente a el conocimiento personal de la persona. Valga la redundancia, el conocimiento personal o el conocimiento ontológico de un ser humano, ¿no? 3B. 4. No se condice con la posición de texto 1A, que según la perspectiva egocéntrica, letra D, la postura de un lenguaje privado imposibilita la privacidad de las sensaciones, no se condice. Entonces estamos buscando una incompatibilidad. Entender las sensaciones como objetos privados permite el surgimiento de la idea de un lenguaje privado. Estos planteamientos no son excluyentes. Por tanto, dice imposibilita, falso. 4D. 5. Si se demostrara que el cerebro humano es incapaz de procesar conscientemente la capacidad de sentir dolor o reflexionar acerca de esa sensación, entonces el texto de Wittgenstein o la posición de Wittgenstein o el texto B estaría de acuerdo. O sea, el texto B tendría razón. Por tanto, la postura del texto 1B sería fortalecida ante tal hallazgo. O sea, el texto B, Otárola, y su posición con Wittgenstein serían correctos. La postura del texto 1B se vería fortalecida ante tal hallazgo. Muy bien, estimados alumnos, 5A. Bien, vamos a ver, les voy a poner la traducción del reading number 1, que es un tema de la procrastinación, procrastination, y ¿qué es la procrastinación? Dejar, o sea, dejarlo a último momento, ¿no? Procrastinar, ¿no? Etimológicamente procrastinar se deriva del verbo latino procrastinare, posponer, ¿no? Dejar para mañana. Entonces, les voy a dejar la traducción de la lectura 1 y después les dejaré la traducción de la lectura 2. Vamos a tener, ¿cuántos minutos? Vamos a darles unos 7 minutos para poder trabajar. Son las 12:45. A las 12:52 continuamos, ¿ok? 12:52, yo creo que terminamos a las 1:05 exactamente. 12:52, ¿vale? Adelante.
Mis queridos alumnos, retomamos la clase y nos vamos a la tercera parte de la sección Reading. Ok, atentos mis queridos alumnos. Etymologically, procrastination is derived from the Latin verb procrastinare, to put off until tomorrow, but it's more than just voluntarily delaying. Procrastination is also derived from the ancient Greek word akrasia, doing something against our better judgment. When we procrastinate, we are not only aware that we're avoiding the task in question, but also that doing so is probably a bad idea, and yet we do it anyway. Okay, guys. Traducción. Etimológicamente, procrastinación se deriva del verbo latino procrastinare, posponer hasta mañana, pero es más que un retraso voluntario. La procrastinación también se deriva de la antigua palabra griega akrasia, hacer algo en contra de nuestro buen juicio. Cuando procrastinamos, o sea, posponemos hasta mañana, no solo somos conscientes de que estamos evitando la tarea en cuestión, sino también de que hacerlo es probablemente una mala idea. Y sin embargo, lo hacemos de todos modos. Es por eso que decimos que la procrastinación es esencialmente irracional. Dijo la doctora Fusia Sirois, profesora de psicología de la Universidad de Sheffield, no tiene sentido hacer algo que sabes que va a tener consecuencias negativas. Agregó, la gente se involucra en este ciclo irracional de procrastinación crónica debido a la incapacidad de manejar los estados de ánimos negativos en torno a una tarea. Entonces, acá la tarea dice, when we procrastinate, we are only aware that we are avoiding to the task in question. Entonces dice, cuando procrastinamos, no solo somos conscientes de que estamos evitando la tarea, task. Esta es la palabra que nos están dando, ¿no? La tarea en cuestión, o sea, la situación, nuestros problemas, sino también de hacerlo es probablemente una mala idea. Bien, número 1, what is the topic about the reading? Estamos hablando de la procrastinación, la etimología de la procrastinación. Básicamente, dice acá, ¿cuál es el tema de la lectura? Solución, todo el texto describe la procrastinación y su esencia irracional. En la primera parte habla de la etimología, pero si solamente nosotros decimos, el término procrastinación está explicándolo etimológicamente, faltaría explicar la segunda parte del texto. Por tanto, tiene que decir que explicamos la etimología de la palabra procrastinación y su irracionalidad. ¿Dónde está eso? A ver, ¿qué clave? Sería la clave C. The irrational essence of procrastination. Claro, porque si solamente decimos la etimología, nos quedaría en el aire la palabra, ¿no? La descripción de la irracionalidad esencial de la procrastinación. Por tanto, la esencia irracional de la procrastinación, según la investigadora. Todo el texto describe la procrastinación, etimológicamente lo explica, pero la esencia del texto, el objetivo del autor, es decir, que la procrastinación es irracional, porque a nadie le gusta hacer algo que sea negativo para sí, ¿no? Entonces, por eso es irracional. 1C. 2, la palabra task, the word task connote tarea, ¿no? Connota una obligación. Permission, project, instruction. No es un proyecto, no es un permiso, ni es una instrucción. Es una obligación. La tarea es hacer una obligación, ¿no? Una obligación. Procrastination consists of avoiding a major obligation or task. 2B. 3. It is compatible to affirm that procrastination is a process of involuntary postponement of certain tasks. 3A. Un proceso de postergación involuntaria de determinadas tareas, ¿no? Dice involuntaria, no, es voluntaria. Cuando se pospone una obligación importante, es decir, cuando se posterga, se sabe que es una mala idea. Por tanto, es falso decir que es involuntario. No es involuntario, ¿ok? Tú sabes que lo estás dejando para luego,
Por tanto, ya no es involuntario, es una decisión voluntaria, es una mala decisión, obviamente, pero dentro de la voluntariedad, ¿no? 3A. 4. Es posible inferir que los procrastinadores usan una excusa para posponer tareas importantes. It is possible to infer that procrastinators use an excuse to postpone important tasks. 4D, an excuse. Los procrastinadores, o sea, las personas que dejan para después los elementos importantes de sus tareas, saben y lo dejan y presentan una excusa, ¿no? Para ello. Ok, 4D. 5. If a student decided to clean his house, si un estudiante if a student decides to clean his house instead of doing a very important pending task. 5. Si un estudiante decidió limpiar su casa en lugar de hacer una tarea pendiente muy importante, A. It would clearly be an act of procrastination. Sería claramente un acto de procrastinación. Si un estudiante decidiera limpiar su casa en lugar de hacer una tarea pendiente muy importante, claramente sería un acto de procrastinación. 5A. ¿Correcto? 5A. Muy bien. Y vamos a la 2A. Passage 2. Dice acá, nanotechnology is relatively new branch of science. ¿Qué significa new branch? Branch es rama. La nanotecnología es una rama relativamente nueva de la ciencia. Esa es una rama relativamente nueva. New branch of science. ¿Ok? La nanotecnología es una rama relativamente nueva de la ciencia que implica la manipulación de las propiedades de la materia a nanoescala. La premisa de la nanotecnología radica en el hecho de que las propiedades de un elemento o compuesto puedan manipularse fácilmente cuando existe en su nanoforma diámetro de 1 a 100 nanómetros. Dado que la nanotecnología es un campo en auge, existe un gran interés entre los académicos con respecto al tema. Por ello, Nanotechnology, o sea, la nanotecnología, es una revista dedicada a la investigación en este campo. Esta es una revista científica revisada por pares, publicada por IOP Publishing. Abarca la investigación en todas las áreas de la nanotecnología. Desde 2009, el editor en jefe ha sido Mark Reed, de la Universidad de Yale, United States. De esta forma, la nanotecnología es un enorme corpus de información relacionada con la nanotecnología. Nanotechnology, o sea, la revista forma parte de la información que está relacionada a este campo, a esta nueva rama de la ciencia, dice, ¿no? Aquí se destacan los desarrollos de vanguardia en nanotecnología y sus aplicaciones, como la microfabricación, la nanomedicina, la nanoelectrónica, la biología molecular y la ingeniería. Por lo tanto, la nanotecnología se adapta a este nuevo campus de investigación y genera curiosidad entre sus lectores. Entonces, acá tenemos un vocabulario bastante extenso para mi gusto. A lot of es un montón de, amongst dentro de, branch, ya sabemos, branch es bifurcación o rama, branch, ¿no? Cater to, entender, comprender, complacer, compound, cover, cut, development, easily, edge, engender, fact, feel, hence, here, highlight, huge, involve, journal, lie, mother. No. Okay, no others. Peer-reviewed, premise, reader, reason, regard, relative, research, raising field, scholar, since, subject, way. Todas estas palabras, estimados alumnos, tienen una deducción, por deducción lógica que vamos a tener. Vemos pues que el texto se filtra con lo siguiente. What is the subject? El tema es justamente la revista llamada Nanotecnología, que inicia con la definición de la nanotecnología como una rama de la ciencia. 1C, the journal called Nanotechnology. 2, the phrase new branch of science, la nueva rama de la ciencia, implica B, la nanotecnología es un nuevo campo de conocimiento a investigar. Eso es lo que implica, que es una nueva rama de la ciencia. 2B de B.
B de beso, de barco. Nanotechnology is a new field of knowledge to investigate. Número 3, it can be inferred from the reading that the main idea of the passage is, se puede inferir de la lectura que la idea principal del texto que ha motivado al autor a redactarlo es que la nanotecnología es una gran colección de información relacionada con la nanotecnología. Nanotechnology, en este caso, cuidado, la nanotecnología, aquí la traducción sería la revista, ¿ok? ¿Vale? La revista, ¿ok? Entonces aquí tenemos esta forma. Muy bien, revista, ¿no? 3 de dedo. 4. According to the passage, the word highlight, luces, ¿no? Destacar, luces. Resaltar, ¿no? Is closest in meaning to, clave C, emphasize. Emphasize es enfatizar, resaltar, ¿no? Vislumbrar, hacerlo visible. 4, C de casa. Y 5, finalmente, if the sciences has not been discovered the nanoform until now, then, si los científicos no hubieran descubierto la nanoforma hasta ahora, entonces, letra D, nanomedicine could not have been conceived yet. La nanomedicina aún no hubiera podido ser sido concebida, ¿no? No hubiera podido ser o podría ser concebida. Esa es la traducción. 5D, la nanoforma es un principio de la nanotecnología. Entonces, sin nanoforma sería imposible sus aplicaciones como la nanomedicina. 5D, thank you very much, guys. See you next week. Bye, bye. That's all. Gracias, teacher. Hasta luego, chicos. Muchas gracias. Nos vemos la próxima clase. Luego, Creo que tenemos repaso, ¿no? Bueno, sí, parece. Parece. Bueno, hasta luego, chicos. Cuídense mucho. See you. Have a good weekend. Bye, bye.